Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos conversando con Mario Herrera sobre la neurociencia y su aplicación en el derecho. Acompáñenme. Bienvenido a Abogacía Trabajando, este espacio de la barra mexicana. Un gusto, primero, tenerte, por supuesto, abogado, criminólogo, para conversar el día de hoy de un tema que me parece bien interesante, poco explorado, conocido incluso por muchos abogados, y que es este tema de la neurociencia, esta relación con el derecho. ¿Realmente son distantes estas ramas? ¿Qué nos puedes decir eso y qué podemos entender por neurociencias? Primero que nada, muchas gracias. Gracias a ti, querido Rodrigo, y a todo el equipo de producción que hace posible esta oportunidad de dar a conocer, no este tema, si me lo permite, sino estos temas. Perfecto. Estos conceptos novedosos, que si bien es cierto ya datan de hace muchos años atrás, pues aquí en México han llegado hace 10, 12 años y se han penetrado en los últimos 4 o 5 años. El tema de las neurociencias, o de la neurociencia aplicadas al derecho, a la ley y a la justicia. Y no, fíjate que no, lo digo de manera contundente, no están ni distantes ni distanciados uno del otro. Decía el maestro Eric García López, ¿no? La estrecha relación que existe entre batas blancas y togas negras. Y esa relación es la que hoy tenemos que profundizar, que dar a conocer, pero sobre todo capacitarnos en ello. Correcto. ¿Cómo nos podemos formar? ¿Cómo nos podemos capacitar? Bueno, primero tendríamos que conocer todos estos conceptos, todos estos temas y qué es la neurociencia para que nosotros pudiéramos hablar de que la podemos traer al derecho, exacto, de que la podemos utilizar para decir derecho, para aplicar derecho, para ejercer derecho, pero sobre todo para que nuestras señorías tengan mejores elementos y herramientas a la hora de poder dictar una resolución. Es decir, concluyendo esta primera parte, para una mejor y más justa justicia para quien acude a los tribunales, ¿no? Yo te pudiera decir, primero, sí existe una relación entre la neurociencia y el derecho. Ambas son ciencias. Una es la disciplina, la neurociencia es la disciplina que se encarga de estudiar, de analizar todo el sistema nervioso y todas sus estructuras, digamos, para que pudiéramos irnos entendiendo las estructuras corporales, las estructuras biológicas, ¿no? Cómo está conformado nuestro sistema nervioso para que a partir de ahí tengamos por lo menos ya las bases biológicas de saber cómo actúa, cómo piensa y cómo siente una persona. Si nosotros tenemos estas bases, que es prácticamente esto es la neurociencia, nosotros podemos darle todas estas herramientas o todos estos conceptos pues al ámbito jurídico. Y al ámbito jurídico sabemos que, por ejemplo, el derecho pues es el conjunto de normas imperativas que regula la conducta del hombre. Y hasta ahí. ¿Cuál es la conducta del hombre? Tendríamos que saber si la conducta es apegada a derecho o no, si es antisocial o no, si es imputable o inimputable, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos saber eso, tenemos que entender, saber y comprender cuáles son las bases biológicas de este comportamiento. Y esto va para todos, querido Rodrigo. Esto va para las autoridades. Esto va para los juzgadores y juzgadoras, magistrados y magistradas. Va para los abogados y abogadas. Va para los estudiantes. Pero va también para todos los operadores jurídicos que forman parte de una estructura del sistema judicial. Y esta estructura del sistema judicial debemos de tener nosotros estas bases biológicas, comprender por qué y cómo se comporta el ser humano ante tal o cual conducta, Rodrigo. ¿Dirías o puedes compartir si hay diferencia, por ejemplo, entre la neurociencia y el neuroderecho? No hay una diferencia, van prácticamente amalgamadas una de otra. Por supuesto que son disciplinas distintas. Por supuesto que son ciencias distintas. Por supuesto que ambas estudian, analizan y profundizan en distintas cuestiones. Una, la neurociencia, como ya te lo comenté,
profundiza a través o para con relación a nuestro sistema nervioso. Y el derecho es el comportamiento del hombre o la conducta del hombre ante o con la sociedad. Entonces vamos a saber que este amalgamiento, esta conjunción que existe, nos puede llevar a lo que hoy conocemos como el neuroderecho. Esto ya se está aplicando, esto ya se ejecuta. Lamentablemente hoy en día no tenemos una norma jurídica, Sí, claro. no hay un concepto jurídico que lo instituya en un código, en la Constitución, pero esto ya se aplica y ya se ejecuta incluso en algunos tribunales. Yo en lo particular, como abogado postulante, ya lo aplico, es decir, yo ya lo pongo en manos del juzgador para motivar, ¿no? Para que el juzgador pueda ir profundizando y entre todos ir pues abundando en este conocimiento. Si nosotros conocemos, insisto, estas bases biológicas sobre las cuales se comporta el ser humano, nosotros podemos utilizar todos estos elementos para poder determinar si la conducta llevada por una persona tiene la intención, por ejemplo, de matar, Rodrigo, de violar, de cometer un hurto, de una conducta antisocial. No podemos determinar si esa conducta o todos los elementos que llevaron a cometer esa conducta son precisamente el hecho de que la persona quería robar, quería violar, y con esto no quiero decir, porque he recibido bastantes críticas al respecto, de que estás disculpando, estás perdonando a la persona que está cometiendo el delito o el acto contrario a derecho. No, se trata de establecer, de analizar, pero sobre todo de identificar los factores que llevaron a cometer esta conducta. Con esto podemos lograr incluso pues contribuir a la disminución de personas que purgan una pena en algún reclusorio para llevar un tratamiento especial para poder identificar estas bases, digamos, antisociales que llevaron a cometer esta conducta y poder reconstruir, poder restituir a esta persona en este mal funcionamiento, si me permites la expresión, este mal comportamiento e invitarlo a una reestructura para que él pueda identificar de manera positiva, amigable, el hecho de que esto era un acto antisocial. Cuando la persona lo identifica como tal, es cuando va a comprender que esta conducta estaba mal planteada, mal ejecutada, y por ende, en adelante va a saber y va a aprender que esta es una conducta contraria a derecho. De lo contrario, si permitimos únicamente sancionar el delito bajo esta postura, pues obviamente todos los días vamos a tener llenos los reclusorios de gente que aparentemente comete el delito. E insisto nuevamente, con esto no quiere decir que si roba la persona, viola o mata, sea inocente o esté promoviendo yo la inocencia, que además esto es un derecho constitucional que hasta que no se pruebe lo contrario es cuando se le puede sancionar como tal. Lo que quiero decir es que muchas de las veces las conductas del hombre, la conducta de la persona, nos lleva a poder identificar factores que probablemente a través del ambiente, a través del contexto psico-biosocial en el cual se encuentra esta persona, son susceptibles de cometer esa conducta, ¿no? No sabemos hasta ahora. Y para eso hay que analizar, para eso hay que estudiar y para eso hay que utilizar a los expertos en cada una de estas disciplinas. ¿En qué consisten las neurociencias con ese? Ya sabemos y lo hemos dicho que la neurociencia es la disciplina que estudia el sistema nervioso y todas las estructuras biológicas del cuerpo para poder determinar la conducta de la persona. Y las neurociencias establece que son varias disciplinas que se conforman para que nosotros podamos tener una mejor identificación de estos factores. Por ejemplo, la neuropsicología. ¿Sí? ¿Cuántas veces en un ministerio público, en una fiscalía, presentan una valoración psicológica muy superficial, ¿no? muy carente de toda la metodología científica que se requiere, o puede ser un dictamen, una valoración que reúna las condiciones de tipo clínico nada más, pero no vamos a ver más allá
de la psique de la persona, es decir, de la afectación Y psicológica, hasta ahí. que muchas de las veces, Rodrigo, son las que más perjudican, por ejemplo, en la violencia de género, en la violencia doméstica, en la violencia contra la mujer, este tipo de traumas o situaciones traumáticas de tipo psicológico son las que menos podemos identificar. Claro. ¿Por qué? Porque se requiere un estudio más profundo, un estudio forense, un estudio de mayor envergadura. En este caso estamos hablando de neurociencia. Se requeriría entonces una psicólogo para que pueda profundizar en ello. Y este especialista nos va a determinar de manera perfecta y correcta cuáles son los factores que llevaron a la afectación a la persona, pero sobre todo, cuál sería el tratamiento que le podemos dar a futuro. Esto es muy importante, porque muchas de las veces la persona que es víctima de este tipo de delitos, pues no tiene este apoyo por parte del Estado, en el sentido de decir, es que aparentemente tú estás bien, ¿no? Una violencia física pues se nota en los golpes del cuerpo, un estrangulamiento, ¿no? Una patada, un pellizco, se nota, ¿no? Una violencia, una violación se nota pues porque la persona, la mujer es reticente, omisa, cohibida, ¿no? Pero una violencia psicológica, ¿cómo la identificas? Claro. Tendríamos que hacer un estudio más profundo. Para esto se utiliza la neurociencia, incluso para hacer, por ejemplo, alguna proyección de una resonancia magnética o de una imagenología del cerebro para poder identificar de manera precisa y contundente cuáles son esas afectaciones. Y una vez identificadas todas esas afectaciones, la autoridad va a tener un elemento primordial que es ya la base biológica, la base genética, pero sobre todo la base científica. Hay evidencia científica para que el juzgador determine cómo puede él resolver algo muy importante, la reparación del daño. Y si nosotros tenemos esos elementos para poder, en caso de que sea imputable la persona y de resultar que pueda reparar el daño, ¿cómo va a reparar un daño en atención a las causas que han producido una afectación en esa persona? Estamos hablando ahora de violencia, pero ¿cuántas veces en el ámbito penal? Pero ¿cuántas veces también lo vemos en el ámbito familiar, en el ámbito civil o en el ámbito mercantil? Incluso, por ejemplo, para que sepamos cuáles son todas las bondades de la neurociencia en el derecho, saber, por ejemplo, si una persona fue obligada a firmar un contrato o bajo una amenaza, ¿no? ¿Bajo qué condición ambiental o contextual le hacen firmar un pagaré? Si lo firmó en blanco, si lo firmó a sabiendas de que han de matar a su familia, Sí, claro, con amenazas. o han de producirle una afectación que lo lleva a firmar ese contrato, ese pagaré o ese título de crédito, ¿no? O suscribir un contrato empresarial o laboral, o renunciar a su trabajo, ¿no? Bajo la amenaza de. Y todo este producto en un ambiente, digamos, socioemocional, psicoemocional o biológico, nos los pueden dar las disciplinas de tipo neuro o de corte neurocientífico. Todo este apartado científico lo puede tener la autoridad. Sin embargo, la autoridad también tiene que participar. La autoridad tiene que formarse. La autoridad tiene que capacitarse. Y por autoridad se entiende todos los que ya hemos mencionado con relación a quienes imparten justicia, quienes dictan justicia y quienes administran justicia. Hoy en día, por ejemplo, las fiscalías te reciben a ti como víctima de y ni siquiera saben cuál es la importancia de recibir con humanidad a la persona. Sí, totalmente. ¿No? Y el hecho de tú recibirla con un apapacho, digamos, con un sentido humano, con eso la persona que es víctima de un delito y que tú no sabes por las que ha pasado esa persona, tú no sabes cómo pueden sus emociones poderse controlar o poderse en ese momento identificar para efecto de tranquilizar su estado emocional en ese momento, ¿no? A ver, una pregunta entonces. En todo este orden de ideas justamente, y con lo que has explicado respecto a la
falta de conocimiento, incluso de las personas juzgadoras, de las fiscalías, etcétera. ¿Qué hace falta? ¿En dónde está México hoy en día? Más allá de que tampoco está normado, no hay una reglamentación como tal. Porque me parece muy importante, porque entonces con toda esta explicación que nos da, definitivamente, pues el posible comportamiento, por ejemplo, de alguien que cometió un ilícito, Ujú. 100% está relacionado Claro. a la parte, quizá desde años de su infancia, en Correcto. donde a lo mejor sufrió un trauma, violencia, etcétera. Y si no se va atacando lo que tú dices, pues son conductas reiteradas que va a seguir haciendo la persona. Pero entonces, para evitar eso justamente y atacar realmente el problema de raíz, ¿qué hace falta? ¿En dónde está México? ¿Qué está haciendo con respecto a otros países? Fíjate que antes de darle respuesta a una atinada pregunta que me haces, respondo otra que sin querer salió en la misma pregunta. Cuando nosotros aprendemos a identificar los factores biológicos, comenzamos entonces a aprender cuáles son, por ejemplo, los patrones de conducta. Exacto. ¿Por qué se comporta esta persona, sea genética, sea biológica, sea emocional, sea conductual, sea cognitivamente? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la persona mata? ¿Por qué la persona viola? ¿No? Entonces, cuando nosotros comenzamos a identificar todos estos factores biológicos a partir de... Tú sabes que, por ejemplo, toda nuestra corteza prefrontal aquí está todo lo que recibimos nosotros por conducta y aquí lo podemos controlar nosotros, en esta parte del cerebro, ¿sí? Nosotros todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos viene aquí y aquí hay un filtro, digamos un filtro social, ¿no? Y en esta parte podemos saber, podemos identificar nosotros aparentemente cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Cuál es lo que me va a generar una emoción positiva o una emoción negativa. Yo sé que si algo está mal y estoy consciente y coherente de que algo está mal, pues no lo voy a hacer y no lo voy a cometer y no voy a romper esa regla. Pero cuando no comprendo, no entiendo o intento yo no entender que esa conducta no es buena, no es mala, pues entonces me comienzo yo a confundir. Y entonces hay una hormona y una función cerebral, por ejemplo, en la amígdala, ¿no? La amígdala que tenemos todos nosotros es el factor principal por el cual nosotros podemos determinar si nos comportamos de tal o cual manera. Fíjate lo que estoy comentando ahorita. Te estoy dando dos estructuras cerebrales, nada más por citar algunas, que esto es muy importante que lo conozca quien imparte justicia, Claro. ¿no? Porque si esto no lo identificamos nosotros, y que va más allá, hay que profundizar en todo ello y hay que ir en el estudio profundo de estas estructuras cerebrales. Y entonces, a veces, cuando nuestra amígdala nos dice cómo comportarnos, para bien o para mal, ya se está produciendo una conducta de nosotros, ¿no? Ok. Ahorita seguimos comentando al respecto y respondo tu pregunta. ¿Qué estamos haciendo al día de hoy? Nosotros como equipo de trabajo desde la Fundación para la Aplicación de las Neurociencias al Derecho, a la Ley y a la Justicia, que nace en Colombia, y nace en Colombia precisamente porque es la base, digamos, sustentable para la organización de quienes intentamos llevar esto a los sistemas judiciales. No por el hecho de que haya nacido en Colombia, su permanencia va a ser en Colombia, No, sino, dicho sea de paso, incluso México ha dado la iniciativa y lleva la delantera. En México, con Gerardo Laviaga, con Rafa Yuste, incluso con Andorno, se ha profundizado en los neuroderechos, no solamente en el estudio de este tipo de neuroderecho o de los neuroderechos, no solamente se ha profundizado. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Llevarlo a la Constitución, normarlo. Ya hay iniciativas hoy en el Senado para ello. Pero con independencia de que se lleve a la norma, porque dicho sea de paso, es necesario normar, principalmente cuando se trata de neuroderechos, es invasivo o no para el cerebro, los datos que obtiene una máquina, y tú lo sabes que ya hablamos de la ciencia y ahora nos estamos metiendo a la tecnología, ¿no? Esta ciencia y esta tecnología van en un avance tan tremendo que nos están rebasando. Sí. Por tanto, el derecho, que es el que regula la conducta, que es el que norma todas estas conductas, tiene que poner un alto, tiene que poner un límite.
no tiene que sacarlo de contexto, no tiene que hacerlo a un lado, no, al contrario, tenemos que aprender a convivir bajo esta postura científica, ¿no? Y la postura tecnológica. Es decir, primero tenemos que normar lo que es el derecho humano, la dignidad humana. Y una vez que quede perfectamente normado y detallando y limitando cuáles son los límites y hasta dónde puede la tecnología invadir o no, a partir de ese momento el ciudadano que viva en México o en cualquier parte de Latinoamérica va a tener la seguridad, va a tener la certeza jurídica de que sus datos, de que lo que se está obteniendo de sí mismo está perfectamente protegido. Bueno, pero eso yo te invitaría otra taza de café en otro programa, porque ese tema también es muy interesante, los neuroderechos. Me regreso un poquito al ámbito de lo científico. Bien, yo decía, ¿qué estamos haciendo en México? Vamos primero a normar cuándo sí, cuándo no, pero ya está normado. Ya existe, porque no son pruebas contrarias a derecho. ¿Qué es una prueba? Es una prueba científica, es una prueba basada en la ciencia y basada en la experiencia científica, ¿sí? Que esa es la que se va a ofrecer como una prueba más, como un elemento más al juzgador. Nada más que aquí hay que saber cómo, cuándo y dónde es pertinente cada una de esas pruebas. Por supuesto, Rodrigo, que las neurociencias o la neurociencia no va a ser la panacea del sistema judicial, no va a ser la panacea para poder resolver todos y cada uno de los casos. Todos y cada uno de los casos son distintos uno del otro, lo sabemos. Sí, pero ayudará, por supuesto. Ayudará. ¿En qué caso? Donde haga falta, donde se requiera. Y para eso tenemos que ser muy sagaces los abogados para prepararnos nosotros, formarnos nosotros qué es, cómo lo ofrezco, quién tiene la obligación de hacerlo. Por ejemplo, tú hoy en día ofreces una prueba en neuropsicología, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Donde a lo mejor por decir una entidad, y que con esto no quiero decir que Chiapas esté rezagado en capacitación e información, en Chiapas donde un juzgador no haya podido escuchar en su vida el tema de neurociencias y todo, simplemente te va a decir no al lugar a acordar, ¿no? Cuando tú ofreces una prueba en neuropsicología, te va a decir no al lugar, por la ignorancia que tiene el juzgador, por el desconocimiento o por la flojera de lo que le pueda acarrear, porque obviamente en ese sistema de justicia no existe el especialista, pero no nada más en el sistema de justicia, sino en todo el Estado, que no exista el especialista, porque esa es otra limitante que tenemos. Los especialistas, no los hay, y tenemos que formarlos, tenemos que prepararlos, y para ello tenemos que trabajar multidisciplinariamente, interdisciplinariamente y sobre todo transdisciplinariamente. Cuando nosotros comenzamos a tener un equipo multidisciplinario, donde ya identificamos nosotros a nuestro neuropsicólogo, a nuestro neuropsiquiatra, a la persona idónea en materia de neurociencias, nosotros trabajamos con esa persona. Pero no se va a dar abasto en unos años con todos los casos que tenemos. Entonces tenemos que irlos preparando. ¿Qué estamos haciendo? Hoy en día estamos recorriendo todas las instituciones, incluso educativas, para que este tema, querido Rodrigo, forme parte de los planes de estudio. Es importante que las universidades de prestigio, comenzando por la Universidad Nacional Autónoma de México y todas las afines a este sistema de la SEP y de la UNAM, tomen en cuenta estos nuevos conceptos, estas nuevas directrices del derecho y de la ciencia, para que podamos formar desde ya futuros abogados, futuros maestros, futuros doctores. Sí, apegados a lo que viene. Apegados a lo que viene. Y estamos ya en el justo momento para ello. Si nosotros comenzamos a permearlo como una posibilidad más en un plan de estudio de una universidad de prestigio, automáticamente, como una neurona espejo, se van a ir permeando en todas las instituciones, en todas las universidades, y México va a destacar como el primer país en una formación académica tendiente a la neurociencia aplicada a la ley, a la justicia y al derecho. Ya lo estamos haciendo. La UNAM ya levantó la mano. La UNAM próximamente va a traer diplomados, especialidades respecto del tema. Respecto del tema de las neurociencias incluyentes
en los sistemas de justicia o en el derecho. Ya lo está haciendo. Nada más que hay que tener cuidado hoy en día en algo. Como es un tema novedoso, querido Rodrigo, como es un tema de boga, como es un tema que llama la atención, ya hay instituciones, Que imparten. por denominarle de alguna manera, hay empresas de mercadotecnia, no que imparten, que ofrecen este tipo de negocios, porque ahora ya es un negocio, ¿no? Claro. Y tú, ahora ya le ponemos o le anteponemos la palabra neuro a todo y con eso ya quieres llamar la atención y entonces ahora ya le pones, no sé, un neurodiplomado, ¿no? En neurociencias y wow, eso llama la atención. Hay que tener mucho cuidado y hay que ser serios. Claro. Y hay que ver el plan de estudio y la aportación que nos va a dar, pero sobre todo, quiénes imparten, quiénes son los expertos que van a formar parte de todo este rubro académico para que nosotros podamos tener la tranquilidad de que es un proceso académico serio, pero sobre todo que nos va a dar una certificación acorde a. Hay varios, pero hay que tener cuidado en ello. Estimado Mario, nos están quedando escasos 2 minutos. Te haré una pregunta final. ¿Estamos ante la era del cerebro? No estamos, hemos estado, toda la vida hemos estado ante la era del cerebro. Nada más que hoy en día se ha visto un poquito más tendenciosa la participación de todos los abogados y abogadas en este rubro. A mí me parece atinado. Hoy en día ya es tema de café entre todos los clubes de abogados y abogadas. Ya es tema de las academias, ya es tema de entre todos, en el que yo incluso cuando saben que sabes del tema, te preguntan, ya hay un interés, ¿no? Okay. Y por supuesto que estamos en la era del cerebro. Y esa era del cerebro no debemos de permitir que nos rebasen el ámbito científico ni el ámbito tecnológico. Tenemos que correr a la par. Y en esa era del cerebro nos tenemos que formar y tenemos que profundizar para poder ser mejores abogados, mejores profesionales, mejores profesionistas, pero sobre todo mejores seres humanos. Si nosotros nos comenzamos a entender y comprender por qué nos comportamos de tal o cual manera, podemos lograr un mundo mejor, Rodrigo. Podemos lograr una mejor conciencia social y podemos lograr una mejor vivencia. Perfecto, Mario. Pues muchísimas gracias por esa última reflexión y gracias nuevamente por habernos acompañado en este nuevo espacio de Abogacía Trabajando. Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Abogacía Trabajando con este interesante tema sobre las neurociencias, su relación con el derecho, este famoso neuroderecho, del cual ya por supuesto hay ciertos libros, cierta bibliografía, pero me parece un tema que viene a futuro, ya lo conversaba también por supuesto nuestro expositor, esta falta de educación sobre este tema incluso en los impartidores de justicia y por supuesto en las escuelas de derecho. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.